Buenos días, profesora Rosa Faustinos Morales. Mi nombre es Eduardo Giles Martínez y esta es mi presentación. Introducción. La fisiología es la ciencia que estudia la compleja organización biológica de los seres vivos, desde la estructura molecular, la composición celular, los tejidos, la constitución de los diversos órganos, la integración de los sistemas y la totalidad del organismo. Los dos objetivos principales de la fisiología consisten en examinar cómo están configurados los diversos órganos y sistemas, cómo trabajan y qué aportan en términos de funcionalidad y metabolismo para la preservación de la vida del organismo en óptimas condiciones. En esta ocasión examinaremos algunos conceptos interesantes como la ósmosis, la homeostasis, el intercambio de sales minerales, la excreción de tóxicos y desechos y los conceptos cardinales del mantenimiento de la temperatura y de la presión sanguínea y cómo existe una interdependencia metabólica encaminada a mantener la vida. Ósmosis. El metabolismo de un organismo depende del agua como factor de disolución, agua que sirve como conducción de sustratos y metabolitos. Cabe subrayar que aproximadamente el 60% de la masa corporal de un individuo es agua. Una persona con un peso de 70 kilos tiene más o menos 42 litros de líquido vital y un porcentaje importante está concentrado en el citoplasma de las células. La ósmosis es básicamente la capacidad o difusión neta del agua, que es el solvente universal de transportar solutos, sales minerales y proteínas y otros nutrientes en el organismo. Y esa función depende de la concentración de solutos disueltos en diversos compartimentos del organismo. Sin embargo, es pertinente subrayar que la membrana plasmática impide que pasen a través de ella los solutos, toda vez que estos pasan a través de unos canales específicos y de las denominadas bombas de iones. Al solvente y al soluto disuelto se le llama solución o disolución, y el término concentración se refiere a la cantidad de soluto en relación con el volumen del solvente, y esa cantidad se llama gradiente de concentración. Entonces, la ósmosis es un proceso bioquímico en donde dos soluciones están conectadas a través de la membrana lipídica o plasmática semipermeable, donde la disolución de mayor concentración deja pasar moléculas de agua hacia un medio de menor concentración, en este caso hasta alcanzar un equilibrio isotónico, que aquí vemos en esta representación. En esta imagen vemos lo que vendría a ser la parte interna de la célula y cómo el agua puede pasar libremente, y el soluto en cambio necesita de estas proteínas incrustadas en la capa plasmática, y a veces se requiere, cuando la concentración es baja, de un aporte de energía en forma de ATP. Podemos observar que al interior de la célula existe una gran concentración de potasio, y por afuera de la célula existe una concentración de sodio. Entonces, cuando hay un bajo gradiente y se necesita impulsar el potasio, se requiere de la fuerza, de la energía que proporciona el ácido trifosfato, o sea, el ATP. Aquí está la estructura del ácido trifosfato, que se compone de tres partes: el grupo fosfato, la ribosa y la adenina. Intercambio de sales y agua. La absorción de sales minerales se produce en las vellosidades del epitelio intestinal. Las sales minerales son indispensables en el organismo y básicamente son sustancias no orgánicas como el calcio, el sodio, el hierro, el zinc y otras, que se encuentran en distintas formas asociadas, precipitadas, disueltas o en forma de iones. Las sales precipitadas son estructuras rígidas y sólidas, insolubles, como calcios y fosfatos, asociadas a algún tipo de biomolécula. Las sales minerales disueltas se caracterizan por la presencia de electrolitos sólidos, y sabemos que los electrolitos son cualquier sustancia que contienen iones libres, tales como el nitrógeno, el sodio, el potasio, el fósforo, el calcio, etc.
asociadas, disueltas en iones, son indispensables para la vida, y un ejemplo de este tipo son los fosfolípidos y las fosfoproteínas de las que hablamos anteriormente. Una vez que las sales minerales han cumplido su función principal en el organismo, son excretadas por los riñones, que filtran la sangre, eliminan los tóxicos y las impurezas, retienen lo que es necesario y lo vierten otra vez El metabolismo de proteínas y ácidos nucleicos arrojan como elemento de desecho el amoníaco, que es sumamente tóxico, que el organismo de los animales lo convierte en ácido úrico, que es desechado, como dije previamente, por el riñón. En el caso del ser humano, cada uno de los dos riñones del sistema renal está compuesto por aproximadamente 1 millón de unidades de filtración denominadas nefronas. Cada nefrona incluye un filtro llamado glomérulo y un túbulo. Entonces el glomérulo filtra la sangre y el túbulo devuelve las sustancias útiles al torrente sanguíneo. La sangre fluye al riñón a través de la arteria renal, que se ramifica en minúsculos vasos sanguíneos que desembocan en las nefronas. Una vez que la sangre está purificada de impurezas, vuelve por la vena renal. Entonces aquí tenemos una imagen que nos muestra lo que vendría a ser el sistema renal, donde la parte principal son los riñones, las arterias y las venas de que hablamos, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. La nefrona, que básicamente es una célula, y aquí está cómo ingresa la sangre con desechos y cómo sale a través de la vena renal. Regulación de la temperatura. La temperatura es un concepto que tiene que ver con la homeostasis y con la termodinámica, y el organismo tiende a mantener una temperatura óptima para el funcionamiento correcto, útil para la supervivencia. En ese contexto, el organismo consume una ingente cantidad de energía para mantener una temperatura ideal. Existen algunas variedades de animales, como las serpientes, que requieren de una fuente externa de calor, en este caso el sol, para mantener una temperatura adecuada y que se puedan llevar a cabo de manera óptima las funciones metabólicas. En esa contextura tenemos a los animales endotermos, como el ser humano, que son aquellos que pueden autorregular su temperatura, como los mamíferos, las aves y algunos peces, y por otra parte los animales exotermos, que son incapaces de regular su propia temperatura, como los reptiles, los anfibios y los peces, que dependen de las condiciones climatológicas para su metabolismo. Regulación de la presión. Este es un capítulo muy importante de la homeostasis del organismo. La ecuación es relativamente sencilla. A mayor actividad física, mayor será la frecuencia cardíaca y en consecuencia también aumentará la presión sanguínea. Para regular una presión óptima, el sistema nervioso central cuenta con unos varoreceptores o receptores de presión localizados en las paredes arteriales y en el corazón, que envían señales nerviosas a los centros cardíacos y al vasomotor ubicado en la médula espinal, al detectar cambios de presión y autorregularla. El centro cardíaco estimula los nervios simpáticos encargados de las funciones vitales, que en caso de presión alta desaceleran el latido del corazón, disminuyendo en consecuencia la presión arterial. En paralelo, el vasomotor envía impulsos nerviosos a través del sistema parasimpático que constriñen las arterias y provocan una vasodilatación, disminuyendo la presión arterial. Cabe acotar, por otra parte, que un incremento de la ingesta de sodio, en realidad de la sal, también influye en un aumento de la presión sanguínea. Conclusión. Todos estos conceptos, funciones y mecanismos metabólicos descritos están encuadrados en mantener la homeostasis del organismo, es decir, las condiciones óptimas compatibles con la vida, incluso a nivel celular. Es conveniente subrayar que la homeostasis es un tema central de la fisiología. En ese contexto, lo básico es el estudio de la organización básica de un organismo, el sistema digestivo, el sistema cardiovascular, el sistema nervioso, el sistema óseo, etc., algunos de los cuales ya examinamos
en el foro de aprendizaje. Los compartimentos del cuerpo humano donde circula el líquido vital y en específico en donde ocurre el fenómeno biológico de la ósmosis y del transporte y difusión de absolutos como el sodio, el potasio, el fósforo y otros minerales vitales para la vida. El organismo es un conjunto de sistemas interdependiente cuyo objetivo general es mantener un equilibrio óptimo de las células, tejidos, órganos y sus respectivas funciones para la supervivencia. En fisiología podemos observar que existen diversas células y en consecuencia diversos tejidos y funciones. En general hay 4 tipos de tejidos: nervioso, muscular, conectivo y los epitelios. En esta ocasión examinamos por una parte el transporte de nutrientes y la difusión celular de solutos a través del sistema cardiovascular y el órgano de la piel como auxiliar para regular la temperatura adecuada del organismo. En esta lámina observamos algunos tipos de células del cuerpo humano, las células secretoras, musculares, epiteliales, sanguíneas, óseas, nerviosas, adiposas y las del cartílago. En conclusión, el organismo tiene su propia mecánica de preservar un estado de equilibrio de órganos, sistemas y funciones, que es precisamente la homeostasis. En ese delicado equilibrio, la ósmosis juega un papel relevante. Cualquier desequilibrio en ese delicado balance del sistema, que es la vida, que a final de cuentas el organismo es un sistema termodinámico también, lleva, si es un desequilibrio crónico, al surgimiento de diversas patologías que conocemos como patofisiología. Para concluir, en lo que se refiere al equilibrio térmico o el mantenimiento de la temperatura y de la presión sanguínea correcta del organismo, podemos hablar de un circuito reflejo, que en inglés se llama reflex loops, homeostático, en donde una serie de sensores químicos, endocrínicos y nerviosos, como los barorreceptores, detectan un estímulo o sensación que constituye la fuente de la información, envían una señalización al cerebro y ésta envía una respuesta. Muchas gracias, profesora, por su atención y buenos días.